Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy, bueno, con un nuevo formato, estamos probando una nueva forma de hacer los videos. Bueno, entonces hoy nos toca hablar un poquito del planeta y sus partes, específicamente de la geósfera. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar uno ya de casi los últimos temas de este lapso. Entonces, bueno, vamos a comenzar y comenzamos hablando primero, antes que nada, del origen del universo, los soles y los planetas, porque para poder entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo en el planeta y las partes y las capas del planeta, tenemos que entender exactamente de dónde vino eso, ¿no? Entonces vamos a primero hablar un poquito de eso y después vamos a hablar de las partes del planeta, ¿ok? Entonces, bueno, vámonos para el espacio, vamos a ver qué es lo que pasa. Antes que nada, quiero que veas este video, ¿ok? Va a ser bien ilustrativo. Si quieres, detén este video que estás viendo ahorita con la clase, ¿ok? Copia este link igual está en el Classroom, ¿ok? Y entonces o lo copias acá o lo enlazas desde el mismo Classroom, pero es importante que veas primero este video para que después continúes con la clase. Entonces, detén este video y ve a ver este video en YouTube. Bueno, una vez que lo hayas visto, espero que lo hayas visto, bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del universo, ¿sí? El universo tiene, bueno, una historia muy larga, ¿ok? La vida, al menos en el planeta Tierra, realmente es relativamente reciente, ¿ok? En comparación con la edad del universo. Y bueno, y si vieron el video anterior, se van a dar cuenta entonces que, bueno, que la teoría que más se acepta en este momento de acerca del origen del universo es la teoría del Big Bang, ¿no? Hay evidencias científicas al respecto, las galaxias se están alejando, lo que indica que en algún momento estaban más juntas, ¿no? Y entonces, bueno, ese punto que en el video lo llaman la singularidad, una cosa única, ¿ok? Entonces, bueno, dio como resultado en algún momento de gran densidad, de gran contenido energético, una explosión, ¿no? Esa explosión, bueno, ocurrió hace varios miles de millones de años, ¿ok? Y en un inicio el universo, bueno, era prácticamente pura radiación, eran fotones de luz, eran quarks, entre otras cosas, ¿no? Que habían allí en ese universo primitivo, ¿no? El universo se fue expandiendo, fíjense que se fue enfriando, miren la temperatura del universo, esta raya que está acá indica la temperatura del universo, esto el tiempo, ¿ok? Y entonces, bueno, y esto indica la energía, esto que está acá, ¿no? Entonces, fíjense que a medida que se va alejando, se va expandiendo y por lo tanto también va perdiendo energía, ¿no? Llega un momento en que se forma la materia, esa materia, bueno, empieza a interaccionar, empiezan a salir los átomos, una vez que hay átomos empiezan a sufrir las estrellas empiezan a brillar, ¿ok? Y después entonces, bueno, llegamos al presente donde ya, bueno, sale el ser humano, ¿ok? Ya sale la vida en el planeta, sale el ser humano, comienzan a aparecer los agujeros negros, más constelaciones y galaxias, y bueno, y es el universo que tenemos en este momento. Esta es la teoría más aceptada hasta el momento, no significa que no pueda cambiar o pueda modificarse por otra, ¿ok? Pero es lo que tenemos en este momento como lo que más se acerca a la evidencia científica disponible. Bueno, y aquí vamos a ver rápidamente cómo se produce un sol, cómo se produce una estrella, para después ver cómo se forma un planeta, que es lo que realmente me interesa que vean en este punto, ¿ok? Porque bueno, así es que van a ver cómo es que se formaron las capas de la Tierra, que es el meollo de la clase de hoy, que es la geósfera, pues, ¿no? Entonces, bueno, en el universo hay materia, ¿no? Hay nubes, ¿ok? Esas nubes tienen polvo cósmico, ¿ok? Y ese polvo cósmico simplemente, bueno, son partículas que están allí flotando, ¿ok? Pero resulta que en algún punto de ese polvo cósmico hay diferencias en densidad, ¿no? Eso todavía no se entiende muy bien cómo es que ocurre esas diferencias en densidad, pero esas diferencias en densidad hacen que esos puntos de mayor densidad atraigan materia que está alrededor de ese punto de mayor densidad, ¿no? Entonces ese punto de mayor densidad va creciendo,
va acumulando materia de los alrededores, ¿ok? Hasta que llega un momento que tiene la suficiente energía como para que empiece a dar vueltas, precisamente por las interacciones y las fuerzas gravitatorias que se acumulan a medida que más partículas se acumulan en ese centro, ¿no? Y entonces, bueno, eso comienza a dar vueltas, ¿ok? Y se forma una cosa que se llama un disco de acreción, ¿ok? Eso es bien importante que lo entiendan. El disco de acreción, entonces, bueno, comienza esa materia, el punto más denso empieza a crecer, empieza a dar vueltas y con él la materia que se encuentra alrededor, ¿no? A medida que esto va agregando más fuerza, se hace más denso y va trayendo más material muy cercano a esa zona de acreción y entonces eso trae como resultado que lo vamos a ver en la siguiente lámina, la formación de la estrella, ¿no? Ahorita vamos a terminar de complementar este día un poco, ¿no? De esa estrella, después de muchos años, comienza a perder masa y entonces después explota en una enana blanca y se transforma otra vez en polvo. Y ese polvo, bueno, pudiera volver a formar otra vez una nube densa, dependiendo de las condiciones, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y así es y eso es lo que precisamente le pasa a todas las estrellas, incluido nuestro Sol. Dentro de unos cuantos millones de años, el Sol se va a enfriar, se va a expandir e inclusive va a llegar más o menos a los límites donde está ahorita la Tierra y la Tierra va a desaparecer, tan sencillo como eso, ¿ok? Pero faltan muchos años para que eso ocurra, ¿ok? Eso no está planteado próximamente, probablemente ya ni siquiera exista la raza humana en ese momento o capaz ya estamos en otro planeta, no lo sabemos. ¿Okay? Por ahí hay muchos que dicen que la vida en la Tierra y el ser humano inició en la Tierra, ¿okay? Nació en la Tierra, pero no va a morir en la Tierra, porque probablemente vamos a colonizar otros planetas antes de que eso ocurra, ¿no? Entonces, bueno, así más o menos como se forma una estrella. Fíjense ahora en este caso, quiero que con calma en el PDF vayan, se lean estos escritos que están acá cuando revisen la clase. ¿Ok? Pero básicamente esto lo que explica son las singularidades que ocurren en una zona donde hay una cierta densidad de polvo cósmico. Esa zona donde hay esa alta densidad comienza entonces, como ya les dije en la lámina anterior, a tomar polvo de los alrededores y se forma un núcleo denso. En ese núcleo denso, se lo voy a explicar rapidito, después ustedes leen esto con un poquito más de calma, ¿ok? Ese núcleo denso comienza a ver material, ¿no? Se comienza a poner más denso, comienzan a haber reacciones, incluso nucleares dentro de ese núcleo, ¿ok? Y entonces comienza a calentarse, a hacerse más denso, a haber más reacciones nucleares, hasta que llega un punto que inclusive empieza a brillar por sí mismo, ¿no? Precisamente por todas las reacciones nucleares que ocurren allí, ¿no? Eso depende, por supuesto, de la densidad inicial, va a depender también de cuánta materia hay alrededor, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, eso es más o menos la forma como se forma una estrella, ¿ok? En ese caso, a medida que va creciendo y va acumulando material, se va haciendo más brillante, se va haciendo más grande, y si hay mucho material alrededor, entonces esa estrella puede ser muy grande o puede ser una estrella pequeña, ¿ok? Si la cantidad de material que había alrededor era menor, ¿ok? Entonces, más o menos así es como los discos de acreción forman las estrellas, ¿no? Y bueno, y los planetas se forman más o menos igual, ¿ok? También hay un disco de acreción metido en este rollo, ¿ok? Solamente que esto ocurre alrededor de una estrella, ¿no? Esta es nuestra estrella en formación, supóngase que ya se formó, y bueno, y esa estrella agarró mucho del material que estaba alrededor, pero había otro material que estaba un poquito más alejado, ¿ok? De la estrella, que no lo agarró la estrella, sino que se formaron zonas más densas en ese sitio, ¿ok? Y entonces se comenzó el mismo proceso que para la estrella, ¿ok? Solamente que como había menos material, llegó un punto en que cesó la cantidad de material que empezaba a acumularse en ese punto más denso, ¿no? Así se formó Júpiter, así se formó la Tierra, Venus, Marte, dependiendo de la cantidad de material que había, se formó un disco de acreción en esa zona y entonces, bueno, hizo que se formara ese material. Obviamente, donde estaba Júpiter había mucho más materia cósmica que hizo que el planeta tuviera ese tamaño, ¿no? De hecho, algunos dicen que si hubiera habido un poquito más o sea, más materia cósmica alrededor de Júpiter,
capaz eso hasta se hubiera convertido en una estrella, ¿no? Lo que pasa es que no había lo suficiente y en un momento paró de crecer, ¿ok? Y entonces por eso no se convirtió al final en una estrella, sino que se quedó como un planeta normal, ¿ok? Entonces, bueno, cuando todo esto ocurre, entonces, bueno, cuando la Tierra se forma, ¿ok? Entonces, bueno, hay una diferencia en la densidad de los materiales que se acrecentaron en ese punto, ¿no? O sea, que se unieron en ese punto, en esa singularidad, ¿ok? Entonces, eso hizo que los más densos se fueran hacia el centro de la Tierra y los más livianos, los menos densos, que se quedaran en la periferia, o sea, la parte de afuera, ¿ok? Entonces eso trajo como resultado, bueno, la estratificación de la Tierra, es decir, las diferentes capas que tiene la Tierra, que las vamos a ver en la lámina siguiente, ¿no? Entonces aquí, por todo esto, entonces al final se forma un núcleo interno, un núcleo externo, el manto y la corteza terrestre, ¿ok? Entonces el núcleo se formó por la acumulación o sedimentación de materiales mucho más densos, mucho más pesados que en el manto y la corteza. Entonces hubo esa estratificación, esa formación de estratos, de capas, ¿ok? En el planeta y a la final quedó así. Entonces la Tierra está formada por un núcleo, por el manto y por la corteza, ¿ok? Y bueno, y por supuesto después los factores abióticos y bióticos, bueno, le dieron la cara que ahorita tiene la Tierra, ¿no? Con los movimientos tectónicos, que eso ya lo vimos en clases anteriores, los sismos, la formación de montaña, después la erosión, el agua, el sol, hizo entonces que esas rocas se erosionaran. Y bueno, entonces, y después aparece la vida sobre el planeta, entonces empieza a haber fotosíntesis, y entonces en la fotosíntesis eso trae como consecuencia la producción de oxígeno y entonces la vida sobre el planeta, y entonces ahora tenemos lo que tenemos, ¿ok? Entonces, así más o menos como se formó la Tierra. Igual todo esto lo podemos discutir en la clase del viernes, ¿ok? Bueno, y las partes de la Tierra son estas que están acá, la biosfera, la hidrósfera, la geosfera y la atmósfera. Vamos a verlas cada una por separado. Bueno, la atmósfera son todos los gases del planeta. La hidrósfera es toda el agua del planeta. La geosfera son todas las partes sólidas del planeta. Y la biosfera son los sitios donde hay vida y esta interactúa con todas las anteriores, con la atmósfera, con la hidrósfera y con la geosfera. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a verla ahora cada una por separado. Fíjense que en la atmósfera, ya habíamos hablado en el primer lapso de la composición del aire, ¿se acuerdan? Ya lo hemos visto, creo que lo vimos en el primero, se los recordé en el segundo, entonces, no sé, ya creo que deberían saberlo, ¿verdad? Si no lo saben, bueno, piensen en lo que estamos haciendo porque ya eso deberían saberlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los átomos o los elementos que están en el aire que respiramos? ¿Se acuerdan? Vamos a ver, tarea para la casa. Bueno, entonces recuerda entonces cuáles son los átomos y moléculas que están presentes. ¿Te acuerdas la proporción? ¿Cuál es el elemento que se encuentra en mayor proporción en el aire? Eso ya lo vimos, tienen que saberlo ya. Si no lo saben, investiguenlo y agrábenselo. Eso es importante verlo. ¿Ok? Entonces, bueno, esa composición de la atmósfera es importante saberla. Y las partes de la atmósfera son estas que tenemos acá. Está la troposfera, ¿ok? Que tiene como unos 8 kilómetros de altura más o menos. Está la estratosfera, que mide más o menos como 35 kilómetros de altura. Está la mesósfera, que tiene también como otros 35. Está la termósfera, que es una de las más largas, ¿ok? Que tiene 519 kilómetros de espesor. Aquí es donde está orbitando la Estación Espacial Internacional. Y está la ionosfera, ¿okay? Que tiene bastante altura también, y la exósfera, ¿okay? Que es la más eterna y tiene como 10.000 kilómetros de espesor. ¿Okay? Entonces esas son más o menos las partes de la atmósfera. En la siguiente lámina vamos a ver más o menos cómo está dividida, ¿no? Esa atmósfera. Aquí tenemos la línea base, que es donde están los edificios, está el telescopio, están las montañas, fíjense aquí abajo, ¿no? Y además de eso, bueno, aquí abajito, bajito, bajito, está la troposfera, que es esto que está acá, ¿no? Es la capa más basal, más cercana a la corteza terrestre que existe, ahí donde está el oxígeno que respiramos, etcétera, etcétera, o al menos buena parte de él. Por encima de la troposfera está la estratosfera, ¿ok? En ese caso,
Bueno, están muchas de las nubes, etcétera, ¿ok? Entre otras cosas de las nubes más altas. Si se acuerdan de las nubes que vimos en la clase anterior, se van a dar cuenta que en esa estratosfera es donde está precisamente las nubes más altas que pueden existir en la atmósfera, ¿no? Por encima de la atmósfera está la mesósfera. Después de la mesósfera está la termósfera, que es justamente donde están algunos satélites y la Estación Espacial Internacional, ¿ok? Después viene la exósfera, que es la parte más externa de la atmósfera terrestre. Y por supuesto, bueno, no hay oxígeno ni nada de eso, pero bueno, por ahí está la cosa, ¿no? Sigue siendo parte de la atmósfera del planeta. Fíjense que a esta altura es la altura máxima a la que pueden llegar los cohetes, ¿no? Los misiles, etcétera, ¿no? Etcétera, y todo eso. Aquí es donde están las auroras boreales, que se ven eso tiene que ver con los campos electromagnéticos del planeta, y bueno, entre otras cosas que podemos ver acá, ¿ok? Entonces, esas son las partes de la atmósfera. ¿Cuáles son las funciones de la atmósfera? Regula la temperatura. ¿Se acuerdan del cuando vimos el efecto invernadero? Que yo les hablaba acerca de la radiación solar que entra al planeta, pasa a la atmósfera, rebota sobre la superficie, y entonces después hay una parte que la atmósfera deja salir y otra que no. Y por el efecto invernadero, la acumulación de gases en la atmósfera, entonces parte de esa radiación no salía y entonces comenzaba el calentamiento global. ¿Se acuerdan? Bueno, la atmósfera regula la temperatura, por eso que ya vimos en la clase pasada. Es un medio para la transmisión del sonido. Sin aire, sin partículas gaseosas, no puede haber transmisión del sonido, ¿no? Por eso, de hecho, eso es una queja de algunas películas espaciales, como Star Wars y cosas por el estilo, donde estando en el espacio, ¡guau!, suenan las naves y después se escuchan las explosiones. Eso no es posible porque como no hay partículas de gases, no se puede transmitir el sonido. Entonces, realmente es una cosa así donde no hay sonido, eso está mudo, ¿ok? Entonces, eso es una de las características también de la atmósfera. Su movimiento de origen a los vientos, eso ya también lo vimos en la clase pasada, cómo se forman los vientos, cómo se forma la lluvia también, con las masas de aire frías y calientes que chocan, la condensación del agua. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Espero. Y es un factor también importante para la erosión de la superficie terrestre, ¿ok? Y da origen a las olas y las corrientes marinas. Eso también tiene que ver con la atmósfera, ¿ok? Bueno, aquí están las partes de la geósfera. La geósfera ya habíamos visto entonces que tiene una litosfera, que es la parte sólida superficial de la Tierra, compuesta por el CIAL y CIMA, y tienes que investigar qué es el CIAL y qué es el CIMA, ¿ok? Es una tarea que te mando, eso pudiera ser parte del cuestionario de Google, ¿ok? Así que investiga lo que es el CIAL y qué es la CIMA, ¿ok? El manto, después viene el manto, que es una capa media. Además, tienes que investigar de qué está compuesto ese manto, ¿okay? Que es esta parte que está acá. Aquí pueden ver cuántos kilómetros tiene de profundidad. Por lo menos el manto superior tiene como 630 kilómetros. El manto interior tiene como 2000 y pico kilómetros. El núcleo tiene como 1800. Y el núcleo más interno y más caliente tiene como 1600 kilómetros, nada más y nada menos. Y después del manto viene el núcleo, que es la parte central del planeta, de investiga de qué está compuesto y qué temperatura tiene. De adelanto ya que está bien caliente, ¿ok? Entonces, investiguen un poquito eso para que lo tengan ahí en el cuaderno, ¿ok? Es importante para el cuestionario, no se les olvide. Bueno, y aquí está el ciclo de las rocas. Las rocas, bueno, es la formación, ese ciclo es la formación continua de rocas y su posterior modificación. ¿Okay? Hay tres tipos de rocas, que son las ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Yo creo que eso ya ustedes lo han visto en otras materias. Sin embargo, quiero que las investigues un poco, ¿ok? Y pongas rápidamente unos concepticos rápidos. ¿Y qué es una roca ígnea, qué es una metamórfica y qué es una sedimentaria? ¿Ok? Investiga brevemente su origen y ejemplos de cada una de ellas. Muy, muy cortito, ¿ok? En la siguiente lámina vas a ver un esquema de las rocas, ¿ok? Y con base en esta imagen escribe un resumen en tu cuaderno de ese ciclo. Yo lo voy a explicar, este ciclo que está acá, pero quiero que con tus propias palabras lo pongas en tu cuaderno. Y eso es para ti, para que estudies para el cuestionario, que es lo que vamos a evaluar en esta parte, ¿no? Bueno, entonces está primero el magma
bueno, puede salir por volcanes, ¿ok? Y ese magma cuando sale, bueno, por acción de la lluvia y la misma atmósfera se enfría y se forman rocas, ¿no? Bien duras. Estas rocas que vienen del magma también pueden salir por levantamiento lento hacia la superficie, por movimientos tectónicos, etcétera, y se levanta y forman una montaña, ¿no? Esa montaña, bueno, es erosionada, ¿ok? Por la lluvia, el sol y otros factores bióticos y abióticos, y eso trae como consecuencia entonces que esos sedimentos, esa erosión, acuérdense que la erosión básicamente es como ir fragmentando la roca, ¿no? La lluvia, el sol durante años hacen que esa roca, bueno, vaya soltando como polvito, y bueno, y si pasa un tiempo suficiente, ese polvito que va bajando, bueno, son sedimentos que van bajando y se acumulan en cuerpos de agua o en otras partes, ¿no? En las laderas de la montaña, y eso hace que se formen los suelos. La parte del suelo la vamos a ver en otra clase, ¿no? Cómo es que se forman los suelos, ¿no? Y entonces, bueno, esos sedimentos se transportan, se sedimentan, ese suelo o esas rocas sedimentarias o esos sedimentos se compactan y se cementan, ¿ok? Y se forman entonces rocas sedimentarias, las cuales pueden volver a subir otra vez por movimientos tectónicos hacia la superficie cuando se forman las montañas. Se pueden enterrar y a alta temperatura y presión se transforman en rocas metamórficas, ¿ok? Esas rocas metamórficas pueden volver a subir hasta arriba o inclusive pueden volver a derretirse por contacto con el magma, ¿no? Porque adquieren mucha temperatura y entonces se forman rocas ígneas, ¿ok? Entonces y otra vez vuelve el ciclo de las rocas y más o menos así es como funciona todo esto de las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, ¿ok? Échenle un vistazo y traten de hacer su resumen personal en su cuaderno, ¿ok? Nada de copia y pega, ¿ok? Tiene que ser una redacción adaptada a tu conocimiento acerca de este tema, ¿ok? Bueno, y aquí está la hidrósfera. La hidrósfera es toda el agua del planeta, ya se lo había dicho en una lámina anterior. Más del 75% de la superficie de la Tierra es agua, sin embargo, no toda está disponible para ser usada para consumo humano o animal, ¿ok? Entonces, ahí en ese sentido, podemos tener los océanos y los mares, ¿sí? Y además de eso están las aguas continentales, las aguas que están en los continentes, en la parte sólida, ¿no? Entonces ahí están metidos todos los ríos, están metidos todos los lagos, están metidos los manantiales, ¿okay? Ya sea en la superficie o subterráneos, ¿okay? Y también están metidos el agua sólida, que son los glaciares y las nieves perpetuas, ¿okay? Los picos nevados, como el Pico Bolívar en Venezuela, el Everest, entre otros, ¿no? Todo eso es agua, lo que pasa es que está congelada. También forma parte de la hidrósfera, ¿ok? Solamente que es un agua que está en estado sólido, ¿ok? Entonces, bueno, aquí quiero que analices esta imagen, ¿ok? Hay más o menos ahí la imagen lo que te dice es cómo se dividen las diferentes aguas del planeta. Dice que el 97% está salada, que para usarla habría que desalinizar, ¿no? Y entonces, bueno, tratar de tomar un poquito de conciencia con respecto al recurso agua, porque apenas un 3% de esa agua es la que es agua dulce y puede ser directamente utilizada para consumo humano, ¿no? Entonces, bueno, quiero que lean un poquito todas estas cosas que están acá y anoten en tu cuaderno algunos datos relevantes, ¿ok? Esos datos relevantes te pueden servir para responder el cuestionario, ¿ok? Bueno, y aquí está la biosfera, son los sitios donde es posible la vida, pero no es solamente donde es posible, sino donde la vida interacciona con las otras partes del planeta, que son la atmósfera, que son la litósfera y que son las hidrósferas. Por ejemplo, cómo la vida modifica la litósfera. Por ejemplo, los organismos que están en el suelo, las lombrices de tierra, modifican ese suelo, ¿ok? Los organismos fotosintéticos que expelen oxígeno, bueno, modifican la atmósfera también y además agarran el CO2 del ambiente. Y además de eso, bueno, cómo es que ellos interactúan con el agua, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, ese conjunto no solamente de organismos vivos, sino que además cómo interactúan, eso forma parte de la biosfera, ¿ok? Quiero que investiguen en este caso cuáles son los factores bióticos y abióticos, ¿ok? Que es un factor biótico, que es un factor abiótico, dar al menos un ejemplo de cada uno y entonces, bueno, lo anotas en tu cuaderno, que también te lo puedo preguntar en el cuestionario. Uno nunca sabe, ¿ok? Capaz sí, capaz no, no lo sé.
Bueno, ya aquí están las estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas son dispositivos que recogen datos importantes del clima y del tiempo meteorológico, ¿ok? Y son de interés para, obviamente, la meteorología, ¿no? Ahí se mide velocidad del viento, radiación, ¿qué otra cosa? Precipitación, ¿ok? Entre otras cosas, ¿no? Y bueno, en Venezuela hay varias estaciones meteorológicas. De esto se encarga el INAME o el Observatorio Cajigal. No sé quién está encargado ahorita en este momento de eso, pero recoge información valiosa de todo lo que tiene que ver con el clima, ¿no? Y entonces, pero en este caso quiero que vean, ¿ok? Y hagan en su cuaderno una tablita como esta que está acá, donde van a poner todos estos parámetros: temperatura del aire, humedad, presión, velocidad del viento, dirección, precipitaciones, nivel de radiación ultravioleta, grosor de nieve, etcétera, etcétera. Lo van a anotar todo en su cuaderno y en una columnita aparte van a investigar y van a colocar el nombre del aparato que lo mide. ¿Ok? Entonces, bueno, temperatura del aire. Bueno, obviamente tendrá que ser un termómetro, me imagino yo, ¿no? Humedad relativa, ¿cómo se llama el aparato que mide la humedad relativa, ¿no? La presión, ¿cómo se llama el aparato que mide la presión barométrica? ¿Cómo se llama el aparato que mide la velocidad del viento? ¿Ok? Entonces, bueno, van a investigar todo eso porque ahí sí ciertamente les digo, hay una pregunta de esto en el cuestionario. ¿Ok? Entonces, investiguenlo y ténganlo a la mano porque además es interesante saber cómo se llama el aparato que mide el nivel de radiación ultravioleta. ¿Ok? Entonces, es incluso cultura general. Así que investiguenlo y manténganlo en su cuaderno. ¿Ok? Bueno, ya estamos terminando. Revisa toda la clase. Anota tus apuntes y asignaciones en el cuaderno. El viernes después del encuentro les voy a dar el link para el cuestionario. ¿Ok? Prepara tus apuntes y las respuestas y tu conexión a internet para que puedas responder sin problema. Bueno, nos estamos viendo. Una cosa importante. ¿Cómo va la experiencia? Ya el tiempo corre. Vamos a terminar eso y hacer un buen trabajo. ¿Ok? Nos vemos en la próxima. Saludos.